Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61 y estamos en la parashá número 6 que se llama Toldot. Toldot significa generaciones, descendiente, historia, memoria o crónica. La liyá de hoy es la número 5 y esta se encuentra en Génesis capítulo 26, verso 30 hasta el capítulo 27, verso 27. Padre eterno de la gloria, gracias Señor por tu amor y misericordia. Gracias Padre por escuchar nuestras oraciones, Señor. Gracias Señor por tu presencia. Te pedimos que seas tú moviéndote en esta hora, ayudándonos a entender de tu palabra y que nos hagas con un espíritu enseñable y moldeable a ti y a tu palabra. Mengua nuestras bocas y ayuda a que no tengamos ninguna distracción y que se haga tu voluntad sobre todos nosotros. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Gracias, Señor. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Ok. Como les dije, vamos a comenzar desde el 30. Y la palabra del Eterno dice: Entonces él les preparó un banquete y comieron y bebieron. Y se levantaron muy de mañana y se hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac los despidió y ellos partieron de su lado en paz. Y sucedió que en aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado. Y le dijeron: Hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por eso el nombre de la ciudad es Beerseba hasta hoy. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Berí hitita, y con Basemat, hija de Elón hitita, y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Ok. Isaac bendice a Jacob. Y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él le respondió: Heme aquí. Y dijo Isaac: Mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues, te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco. Sal al campo y tráeme casa. Y prepárame un buen guiso como a mí me gusta, y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y Esaú fue al campo de casa a cazar una pieza para traer a casa. Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo: He aquí, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, diciéndole: Tráeme casa y prepárame un buen guiso para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, bendíceme, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme ahí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gustó. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá para que te bendiga antes de su muerte. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a su madre Rebeca: He aquí, Esaú mi hermano es hombre velludo y yo soy lampiño. Quizás mi padre me palpe y entonces seré para él un engañador y traeré para mí una maldición y una bendición, y no una bendición. Pero su madre le respondió: Caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme y ve y tráemelos. Y él fue, los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo un buen guiso, como a su padre le gustaba. Entonces Rebeca tomó los mejores vestiduras de Saúl, su hijo mayor, que tenía ella en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello, y puso el guisado y el pan que había hecho en manos de su hijo Jacob. Entonces él fue
a su padre y dijo, Padre mío. Y éste respondió, he aquí, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, soy Esaú tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Am, Déjenme moverle un poquitín. Eh, E Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque el Señor tu Dios hizo que así me acaiciera, perdón. Isaac entonces dijo a Jacob, te ruego que te acerques para palparte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo, Esaú. Jacob se acercó a Isaac su padre y él lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú. Y lo bendijo y le preguntó, ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Y él respondió, yo soy. Entonces dijo, sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió, le trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de de sus vestidos, lo bendijo diciendo, he aquí el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Bueno, hasta ahí termina la porción de este momento. Um, Vamos a regresar al 30. Ahí está. Bueno, aquí ya estábamos viendo de que había ido anteriormente a visitarlo a Abimelech, a Isaac. Entonces, estos hacen un pacto, ellos se preparan y se van después del banquete. Eh, Se fueron muy temprano. Después de todo esto, encuentran otro pozo nuevamente de agua y Isaac le llama Seba. Y hasta el día de hoy, como vimos, se llama Berseba. Entonces, aquí vemos en el verso 34 que Saúl tenía 40 años cuando se casó con una hitita. Vemos que no era alguien ante los ojos de sus padres, no era de buen parecer, o sea, era hitita, no era parte de su pueblo. Entonces, esta chica se llamaba Judith y también se casó con Besamat, hija de Elión hitita, o sea, las dos eran mujeres hititas. Y dice que ellas hicieron la vida insoportable a Isaac y a Rebeca, porque hay que recordar que ellos tienen al Dios de el Altísimo, el Creador, el Todopoderoso, el único Dios. Entonces, estas hititas se podrían decir que eran paganas. No sabemos cuál era su comportamiento, pero al parecer no era buen comportamiento con sus suegros. Pero más sin embargo, pues yo creo que a Esaú ni le importaba ni le interesaba. Ahora, vemos ahora cómo Isaac bendice a Jacob. Vemos que Isaac dice que ya estaba viejo, dice la palabra, con ojos demasiado débiles para ver, y llama a su hijo mayor, a Esaú, y le dice que él no sabe cuándo va a morir y que le vaya a casar y que haga un guiso como a él le gusta y él iba a recibir una bendición. Bueno, pero aquí estamos viendo algo muy importante en el cual yo creo que era necesario que los ojos de Isaac se empezaran a debilitar, porque aquí ya vemos que su nivel de espiritualidad ya no era el mismo tampoco, porque él vemos que se está como inclinando también a las cosas materiales, físicas, no tanto materiales, sino físicas,
en las cuales vemos que estaba como a favor de Esaú, pero ¿por qué? Porque amaba a Esaú, como vimos anteriormente. Esaú hacía casa, le daba de comer a su padre, perdón, y a él le gustaba, queramos o no, porque aquí dice, yo siento que no sé cuándo voy a morir, hazme ese guiso que me gusta, tráemelo, yo te voy a bendecir después, porque yo no sé cuándo voy a morir. Entonces era como, yo quiero alimentar mi estómago. eh, Antes de que pase cualquier cosa, yo ya siento morirme, yo necesito de tu guiso. Algo así parecido como lo que pasó con Esaú y Jacob, cuando le dio el plato de lentejas, se lo vendió, que decía, yo que, ¿para qué quiero la primogenitura? Si de nada me va a servir, yo ahorita me estoy muriendo. Vemos las mismas expresiones prácticamente, en donde el sentir hambre es morirse. Los dos hacen como similitudes parecidas. Entonces, vemos que en lugar de saciarse espiritualmente, había una saciedad por cosas materiales. Entonces, él va a casar, pero aquí Rebeca escucha lo que está pasando y alerta a su hijo Jacob. Y entonces ella planea, ella fue la que planeó todo. No vamos a decir que Jacob planeó todo, que es un usurpador, que no sé qué, como muchos dicen. No, aquí estamos viendo que Rebeca es ¿cómo se le llama? Es la cómplice intelectual de todo lo que está pasando ya a partir de este momento. Entonces, ya ella le da instrucciones de lo que tiene que hacer y dice, obedéceme, hazlo. Entonces, pero ¿cómo? Si yo no tengo, no soy velludo. Y entonces ella le dice, pues sí, obedéceme y tráeme esto y tráeme la piel. Y ella empieza a tramar, a entrelazar todo lo que se tiene que hacer para que su hijo menor reciba la bendición. Y eso es algo para mí sabio ante los ojos de Raquel, no, de Rebeca, perdón. ¿Por qué? Porque Rebeca quería que su descendencia tuviera alguien en que siguiera las costumbres de ellos, no que fueran hititas, no que fueran paganas, sino que alguien que fuera responsable en cuanto a la luz que se va a expander a las naciones. Y ya por la profecía que le habían dado desde el embarazo, entonces ella estaba consciente que esa bendición le tocaba a Jacob. Entonces hacen lo que tienen que hacer, se presenta a su padre, el padre todavía desconfía de su hijo porque es como dice, la voz de Jacob es, pero más sin embargo yo siento su piel, siento esto y su ropa, su olor es de Saúl. Entonces, vemos aquí que la voz, yo veo aquí a Jacob como muy amoroso con su padre. Tal vez no era así Esaú, porque te ruego que te pares, que te sientes, levántate, te ruego que te levantes y que te sientes y come de mi casa para que me bendigas. Entonces, él se pregunta todo esto, ¿cómo? O sea, me estás confundiendo porque yo, aunque no veo, estoy escuchando tu voz de Jacob, pero estoy percibiendo los olores de Saúl. Entonces, ¿qué está sucediendo? Y era una confusión que tenía que pasar. ¿Por qué? Porque el Señor el que quería bendecir era a Jacob. Como ya vimos, su mamá le ayudó y esto era conveniente para que todo lo que representa la Torah siguiera adelante. Entonces, por mi parte, pues es todo. Ok, aquí continuamos con nuestra lectura de esta semana. Continuamos en la Parashat Toldot, que se encuentra o comenzó en este día en el libro de Bereshit de Génesis, en el capítulo 26, versículo 30, en el cual nos continúa con la historia acerca de lo que habíamos terminado de ver en el día de ayer de la Parashá
la porción de ayer en el cual eh, el rey Abimelech y sus hombres fueron a visitarlo para, para confirmar o para reforzar el pacto que se había hecho anteriormente con su padre Abraham. Entonces, vemos que él les prepara un banquete en donde nos dice que comieron y bebieron. Entonces, era como una tradición o lo que se solía hacer en ese entonces. Se hacía una comida después de que firmaran pues una transacción o un negocio. Vemos que Isaac es el que prepara la comida para que se pueda consumar esa aceptación de parte de los dos de ese convenio que estaban haciendo. Después vemos que después de ese banquete, después de que bebieron y todo, ellos se levantan por la mañana temprano. Esto para que, pues me imagino que para que los efectos del vino, pues ya pasaran y se dieran cuenta de lo que había sucedido, ¿no? No que se fueran así todos tomados o algo así y después dijeran que ese convenio pues no era válido. Pero mientras ellos todavía estaban ahí, Abimelech y sus hombres, llegan los sirvientes de Isaac a darle la noticia acerca del pozo que habían encontrado. Entonces, esto era más que nada para demostrar que el esfuerzo que ellos habían hecho había tenido éxito para encontrar esa agua y que no hubiera ya peleas de ningún tipo. Entonces vemos que el pozo lo llaman Shiva, que significa siete y a la misma vez también significa juramento. Y esto también tiene que ver con las siete corderas que Abraham había apartado cuando él hizo el pacto con él, cuando él le preguntó que para qué había apartado esos siete animales. Entonces todo va como en un juego de palabras y tiene que ver con las cosas que se hicieron anteriormente y lo que ellos estaban firmando en ese día. Después de esto, vemos que nos habla la Torá acerca del casamiento de Esaú. Se dice que se dice que Esaú hasta la edad de 40 años llevó una vida inmoral. Y cuando cumplió los 40 años, él pues ya decide casarse, pero vemos que se casa por partida doble, se puede decir, se casó con dos mujeres. Y no nada más eso, sino que eran unas mujeres queteas. Con esos matrimonios que él tuvo, eh, pues vemos que no alcanza él ese nivel que tenía ni Abraham ni su padre Isaac en cuanto a lo espiritual, porque pues vemos que tanto a Esaú
Pues tanto a Isaac como a Abraham, pues siempre buscaban el complacer al Eterno y obedecerlo. A él no le importó nada de eso, él fue y se casó con esas mujeres que, pues, más que nada le trajeron, se puede decir que dolores de cabeza a sus padres. Y bueno, pues a él no le interesa y él lleva a cabo esas bodas. Después de esto, eh, en el capítulo 27 se puede decir que es un capítulo de los más decisivos y desconcertantes de lo que es la Torá. Es decisivo porque hay una determinación acerca de cuál de los dos hijos recibiría esas bendiciones patriarcales, lo cual iba a sellar la identidad del pueblo elegido por Dios. A partir de ello, esto, de esto dependerían los destinos eternos de lo que es Jacob y Esaú y de sus respectivas descendencias. Y es desconcertante porque es difícil de entender cómo es que Isaac, con toda esa santidad que él se le conocía o sabíamos que tenía, él seguía siendo firme o fiel a ese amor que desde pequeño tenía hacia su hijo Esaú. Y cómo es que su madre, Rebeca, por otra parte, ella pudo o recurrió a lo que es un engaño para asegurarse de que esas bendiciones fueran para Jacob. Entonces vemos que por esos motivos es un capítulo pues decisivo y desconcertante a la vez, porque vemos que la decisión de Isaac era de bendecir a Esaú, porque él le tenía esa condición de primogénito. Sabemos que el primogénito en todo momento era el que recibía la doble porción, recibía las bendiciones. Él tenía ese derecho legal de recibir esas bendiciones. Entonces Isaac no podía negárselas y sabemos que ni Isaac ni su madre Rebeca sabían acerca de ese negocio que habían hecho los hijos cuando él le ofreció la primogenitura a cambio del plato de lentejas. Entonces vemos que Isaac no estaba consciente del extremo al que Esaú había llegado en cuanto a sus transgresiones y Rebeca no tenía la autorización para contarle acerca de la profecía que había recibido al principio de esta parashá. Si recordamos la bendición que le fue revelada a ella. Entonces, eh, también nos da como la impresión de que Isaac tenía como dos bendiciones, una para Esaú y otra para Jacob. Entonces vemos que si Esaú hubiera sido digno, esto se hubiera llevado a cabo. Si hubiera sido el digno de recibir estas bendiciones, pues esto hubiera sucedido. Pero
pero vemos que eso no fue así. Entonces, Rebeca fue guiada, se puede decir, por inspiración divina, porque ella sabía que él no tenía, por su comportamiento, el derecho a recibir esas bendiciones. Vemos que, como tú lo comentas, él, yo creo que era parte del Eterno también, que su visión ya no estuviera pues en buenas condiciones. Entonces, vemos lo que sucede, ¿no? Eh, Dios le, se puede decir que Dios le encegueció para que no tuviera que seguir viendo eh, pues todas las cosas que estaban haciendo estas mujeres mal en ese entonces, porque pues sabemos que eran mujeres paganas que ofrendaban incienso a sus ídolos. Entonces, cuando una persona es más elevada en el ámbito espiritual, es más sensible al, al mal, o como que sus sentidos espirituales se abren más y son más capaces Discernir de discernir, de ver cosas. Entonces, esta pudo haber sido una de las causas. causas, de las razones por las cuales el Eterno le enceguece la vista. Entonces, eh, recordemos que pues él tenía ese nivel de santidad que el Eterno requería al grado de ser puesto en un altar para ser ofrecido como sacrificio. Entonces vemos que él ya tenía 123 años. Entonces, él ya tenía ese miedo de morir, que ya pues ya su tiempo de vida ya estaba pronta a terminarse. Entonces le da instrucciones a él de lo que tiene que hacer, y él quería que Saúl cumpliera con ese precepto de honrar a su padre para así ganarse la bendición. ¿Y cómo lo iba a honrar? Obedeciéndole en lo que él le pidió, que fuera a cazar, que le hiciera el guiso, que le sirviera. Entonces, eh, Isaac quería comer para satisfacer su apetito corporal. Entonces, ya cuando esa necesidad física no interfiriera en se puede decir que en su ámbito espiritual, él podía otorgarle lo que es esa bendición a su hijo. Entonces, Esaú pues era propenso a ese derramamiento de sangre y a saciar sus voraces apetitos físicos. Entonces, por ese lado era de que Isaac desde pequeño amaba a Esaú, o tenía como más inclinación hacia él, pero el plan de Rebeca era otro, porque sabemos de que antes de que nacieran los mellizos ya se le había informado a ella acerca de esa profecía, de que el menor sería superior o que iba a reinar sobre el más grande.
ella sabía de que a como diera lugar, Jacob tenía que recibir esas bendiciones. Entonces también sabía ella por esa misma profecía que la coexistencia de ellos resultaba imposible, porque cuando uno eh, ascendiera o subiera, el otro tenía que caer. Entonces, cualquier plan que tuviera Isaac para ponerlos al servicio de Dios a los dos juntos, eso no iba a funcionar. Pero a Rebeca no se le había dado esa orden de transmitir o de dar a conocer la información a su esposo Isaac. Y la única alternativa que le quedaba pues era engañar a Isaac para que él le diera esas bendiciones a Jacob. Entonces, eh, su madre le ordena que se apropiara de esas bendiciones recurriendo a una simulación para engañar a su padre. Entonces, Rebeca añade unas palabras para recargarle a Jacob. Qué enormes eran esas implicancias de recibir esas bendiciones por parte de su padre. Eh, el espíritu profético se iba a posar sobre él cuando pronunciara estas bendiciones. Y sabía que esas bendiciones serían irrevocables. Por eso si las recibía Esaú, esas bendiciones iban a permanecer para él y para sus descendientes para siempre. Y Jacob nunca iba a poder levantar su cabeza o iba a estar gobernando sobre de él, sobre Esaú. Entonces, eh, Jacob también tenía como trabas en cuanto a lo del plan, porque le dice, tal vez mi padre me palpe. O sea, él también pensaba en los pros y en los contras y le dice a su madre, si él me palpa, ¿qué va a pasar? Entonces, vemos que en cuanto a la voz, él no tenía ningún problema porque Isaac se da cuenta de la voz. O no sabemos si había una similitud, pero él claramente dice, la voz es de Jacob, pero la piel o las manos son de Saúl. Entonces, esas eran como las limitaciones que Jacob tenía en cuanto a la situación de que el padre lo tocara o lo oliera. Entonces su mamá le dice que recaiga tu maldición sobre mí. Ella asumía esa responsabilidad absoluta. Ella no tenía miedo de que se pronunciara o que se le dijera una maldición, pues ella confiaba en esa profecía de que el mayor serviría al menor. Ella se aferró a eso. Ella creyó en esa palabra que recibió y dijo, no temas que te maldiga. Si lo hace, que esa maldición caiga sobre mí, no sobre de ti. Entonces, eso, bueno, pues eso es como una característica de las madres, porque ellas siempre van a ser compasivas y siempre están dispuestas a sufrir para proteger a sus hijos o para darles lo mejor a sus hijos. Esto es algo como que las distingue. Entonces, eh, Jacob entendió que esas bendiciones pues eran como algo muy
precioso, muy preciadas. Entonces él se apresura a hacer las cosas que le había dicho su madre. Eh, Él se da prisa, lleva las vestimentas y hace todo lo que su madre le dice al pie de la letra, al grado que él se presenta ante su padre y pues yo creo que con un poco de, si él tenía un nivel de espiritualidad como el de su padre, pues yo creo que no se sentía tan feliz, vamos a llamarlo así, de hacer lo que estaba haciendo, porque él sabía que estaba haciendo mal, pero empujado por lo que su madre le estaba diciendo, porque también su madre nunca le reveló nada a él. Ella simplemente le dijo lo que se trataba el plan, lo que tenía que hacer para recibir esas bendiciones. Y él nunca la contradijo, nunca le dijo, lo único que le dijo fue eso, de que si lo palpaba. Entonces, él se ve como forzado a engañar a su padre y él quiso hacer lo que más se apegara a lo que era la verdad. Entonces, vemos que Jacob empieza la conversación ya más tarde. Simplemente él quería ver si el papá le iba a reconocer su voz. Entonces le dice, soy Esaú, tu primogénito. Entonces vemos que él le dice, tal como me ordenaste, no quiso, no quiso como aumentar nada porque su madre le dijo lo que el papá le había dicho a Esaú. Entonces le dice, he hecho tal como ordenaste. Y su padre le dice, rápido lo encontraste. Entonces hay como ahí como empieza una interactuación entre los dos y le dice a que se acerque, porque él le dice que Dios lo ha prosperado, le ha ayudado para que encontrara el animal rápido. Entonces esto pudo haber despertado algunas sospechas sobre su padre, pues Esaú no era su forma de expresarse, no utilizaba o no mencionaba el nombre del Eterno. Él simplemente iba y cazaba y regresaba y hacía, pero nunca glorificaba al Eterno. Y él aquí le estaba dando la gloria al Eterno porque le dijo, Él me ha ayudado, me ha prosperado en la casa. Entonces, esto ahí da como una sospecha para él. Entonces, es cuando él dice, la voz es de Jacob, pero las manos son de Saúl. Entonces, no es tanto de que se haya fijado en el sonido o en el timbre de la voz, sino a esa expresión que él utiliza. Entonces, después de esto, inmediatamente le dice, bésame. Entonces, la intención de ese beso no era tanto el beso, sino era de que él lo iba a oler. Ya al acercarse más, él conocía el olor de su otro hijo y sabía si él era en verdad. Entonces, ya cuando él le da ese beso, él siente ese aroma y
Entonces él se ve como más, más seguro de que sí es. Entonces, al grado de que pues ya le otorga esa bendición y esa presencia divina pues ya se había posado sobre Isaac y le podía transmitir eso a su hijo. Entonces, ¿hasta cuál llegaste? Al 27. 27. Bueno, ya, yo creo que hasta ahí, ya me estaba pasando. Sí, era hasta el aroma de sus vestimentas. Sí. eh, es importante todo esto porque a Jacob siempre lo han puesto como el engañador, pero no hablan de Saúl. Saúl sí fue también un engañador porque él pudo haber dicho a su padre, ¿sabes qué, padre? Ya vendí mi primogenitura, se la vendí a Jacob. Pero él más, sin embargo, cayó, no le importó, siguieron, o sea, siguió tomando el curso de su camino como bien le parecía a él. Y si él se hubiera enterado de todo lo que había hecho su hijo, yo creo que hubiera cambiado todo. Pero más, sin embargo, muchas veces somos ciegos porque queremos ser ciegos, ¿me explico? ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces se nos presentan cosas que nos muestran realmente lo que está pasando, pero más, sin embargo, no lo queremos aceptar. Por ejemplo, un joven que está en la cárcel, que vendía droga o porque era drogadicto o porque robaba por X o Y, eh, hay entrevistas de madres que ellas pueden decir, no, pero es que mi hijo era bien bueno, mi hijo no era así, no era malo. Entonces uno se pone a pensar, ¿realmente es eso que ella dice? Porque uno ya no sabe, porque muchas veces pueden estar en la cárcel injustamente, pero hay otros que están ciertamente porque hicieron algo mal. Eh, entonces, en este caso de Esaú, yo veo esa parte, que en algún momento yo creo que cuando ya se dan cuenta de todo, eso ya veremos después, se dan cuenta Isaac, perdón, que era un error lo que iba a hacer y que gracias a Dios tuvo una esposa sabia que aunque muchos dirían, no, pero ella fue la que engañó, pero fue sabia porque estaba peleando por la primogenitura y la bendición de su hijo. Un hijo que mencionaba a Dios, un hijo que era bueno, que le ayudaba también a ella, eh, que sabía de la Torah, que sabía cuáles eran sus prioridades, a uno que simplemente era irresponsable, digámoslo así. Bueno, vamos a terminar con una oración. Padre eterno de la gloria, gracias Señor por tu amor y misericordia. Gracias Padre por esta porción de hoy, Señor. Síguenos ayudando a entender, Padre, de tu palabra. Sabemos y reconocemos, Padre, que muchas veces te hemos fallado, Señor, y tal vez muchas veces te hemos menospreciado. Te pedimos perdón, Padre, si en algún momento lo hemos hecho inconsciente con el inconsciente o subconscientemente, Señor, o conscientes de todo ello, te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos, Padre, a establecer tu reino donde quiera que vayamos y que se haga tu voluntad sobre todas las personas que miren o escuchen o estén disponibles en este video, Señor, o en cualquier otro, que seas tú hablándoles en sus corazones, en sus mentes. Ayúdalos, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, que tengan un bendecido día, tarde o noche. Bendiciones y shalom.